siempre pues en lo que es las clases sociales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues mi nombre es Reginaldo Choc, ya muchos me conocen, ¿verdad? Y pues en este caso pues yo de la clase de ciencias sociales. Qué bueno tenerlos por acá nuevamente, y lo bueno es que el grupo pues, está bastante así que amplio, ¿verdad? Entonces vamos a tener como siempre nuestra dinámica el día de hoy. Y en esta oportunidad pues yo les traigo una dinámica que consiste en lo que se llama la caja preguntona. Y en esa caja preguntona pues ahí ustedes van a agarrar, digamos, una figura, y ahí ustedes lo van a abrir y ahí va a haber una pregunta, ¿sí? Y ustedes me van a responder las preguntas, ¿sí? Entonces yo aquí tengo la caja, aquí está la cajita, yo se lo voy a trasladar a ustedes agarran una cajita de estas y lo van a abrir, y ahí viene adentro las preguntas que yo les voy a decir, que ustedes me digan qué es la pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por favor, pasen ahí la caja y cada quien agarra una cajita de estas, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Y así van pasando solo, ¿verdad? Para que agarren una de estas. Ajá, por favor. Vaya, todos tienen su cajita, ¿sí? Bueno. Entonces, pásenme por acá. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, ahí lo vamos a dejar. Muy bien. Entonces, ahora me gustaría que abrieran estas cajitas, ¿verdad? Abran y ahí adentro viene una pregunta, por favor, ¿sí? Y ¿quién ya abrió su cajita? Muy bien. Muy bien, ¿qué dice su pregunta entonces? ¿Me podría decir su pregunta? Que usted mencione 2 comidas típicas guatemaltecas. ¿Cuáles son las comidas típicas guatemaltecas? Muy bien. El pepián, el jocón, o puede ser tamal también, ¿verdad? Sí. Muy bien, calidad, excelente, muy bien. Ahora, ¿quién desea seguir con la otra pregunta? ¿Qué dice de su pregunta, compañerita? Dice que mencione 2 lugares turísticos guatemaltecos. Dígame cuáles son los lugares turísticos de Guatemala. Está Panajachel, muy bien. El lago de Atitlán puede ser, sí. Muy bien. ¿Cuál otro? La ruina de Tikal. Muy bien, excelente, gracias. Muy bien, el siguiente, por favor. Dice que mencione 3 departamentos de Guatemala. Son preguntas bien sencillas. Muy bien. Suchitepeques, Petén y Cobán. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Con esto entonces terminamos nuestra dinámica el día de hoy. Muchas gracias, y pues guarden la cajita, después se lo voy a pasar recogiendo yo. Sí, bueno, gracias. Muy bien, entonces ahora en relación a nuestro tema, hoy vamos a ver nuestro tema que se llama la civilización olmeca. A ver, yo les quiero hacer unas preguntas a ustedes. ¿Ustedes han oído de la civilización olmeca? ¿Sí? Muy bien. Bueno, por ejemplo, ¿me pueden decir ustedes en qué año comenzó la civilización olmeca? No se recuerda. Muy bien, excelente, muy bien. Bueno, lo vamos a estudiar y lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? ¿Cuáles eran los centros ceremoniales más famosos de la civilización olmeca? Muy bien, uno era de San Lorenzo. Muy bien, excelente. Bueno, muy bien, entonces con esto vamos a desarrollar nuestro tema, y yo les quiero presentar acá un mapa cognitivo de ciclos, ¿verdad? En este mapa pues se desarrolla por ciclos cada actividad o cada evento que tuvieron la civilización olmeca. Entonces, muy bien, la civilización olmeca entonces fue una cultura notable que fue en Mesoamérica, y específicamente su raíz estuvo enraigado en lo que es México, específicamente en Tabasco, Veracruz. Ahí ellos fueron donde más se desarrollaron, ¿sí? Y ellos arribaron a esa ciudad en el año de 1350 a.C. Entonces, antes de Cristo, ellos ingresaron ahí por el Golfo de México, ¿verdad?
y ellos empezaron a habituarse ahí, empezaron a desarrollarse, empezaron a tener su convivencia, ¿verdad? Pero además de eso, hacían ceremonias rituales, ¿sí? Y una de las ceremonias rituales, ellos le llamaban de San Lorenzo. Y ahí es donde ellos tenían guardados sus vestigios a los que jugaban pelotas, ¿verdad? Ahí tenían guardadas las canchas de fútbol. También ahí guardaban retratos de los jugadores de fútbol. O sea que ellos realmente guardaban esas figuras a los cuales ellos fueron como héroes o fueron como en forma de rituales que ellos le hacían a ellos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero sin embargo, esta ceremonia se destruyó, ¿verdad? Este lugar de ceremonial se destruyó, ¿verdad? Y luego pues aparecieron los chamanes, que eran otro grupo que también se dedicaban a hacer rituales, o también se les llamaban guías espirituales. Y esos guías espirituales también tenían la misma cultura que era de los centros ceremoniales de San Lorenzo, ¿verdad? Sí, entonces ellos también formaron esas guías espirituales y ayudaban a las personas. Entonces con eso, ellos tenían una buena convivencia. Ellos también lograron desarrollarse tanto en la ciencia, a través de la ciencia ellos dieron inicio a la matemática, ¿verdad? También le rendían cultos a los jaguares, a los sapos, porque ellos creían que ellos podían ser dioses para ellos. Entonces también a las figuras arquitectónicas que ellos formaron también, ¿verdad? Entonces ellos siempre tenían aquello por ser hombres muy rituales, muy creyentes de las culturas, de la cultura olmeca, ¿verdad? Entonces ellos siempre le rendían culto a esta clase de animales, ¿verdad? Y que cualquiera podría decir que son animales, pero más sin embargo para ellos eran como sus dioses, ¿verdad? Como en otros lugares existe el dios del sol para alguien, ¿verdad? O para un país, ¿sí? Entonces, y creían ellos tener poderes sobrenaturales sobre las cosas. ¿Por qué? Porque ellos se metían mucho en lo espiritual, tal vez no influenciados por un espíritu, ¿verdad? De Dios, sino que ellos más que todo lo hacían a manera de ser rituales y creían en muchos de estos animales como algo que les impregnaba a ellos, alguna guía espiritual, y ellos se sentían bien, ¿verdad? Rindiéndole cultos a estos animales, ¿verdad? Entonces, y con ellos, pues como les digo, se creían ellos que tenían poderes sobrenaturales, ¿verdad? Sobre las cosas, sobre lo que ellos hacían, sobre lo que ellos veían, sobre lo que ellos practicaban, lo idolatraban, ¿verdad? Entonces, y así es como ellos se lograron desarrollar en este aspecto de la civilización olmeca. La civilización olmeca entonces fue una cultura entonces que también dejó un gran legado a nivel de América, a nivel mundial, y que hoy pues estos nos pueden servir durante la época de historia que estamos desarrollando en este momento, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros nuestras costumbres y tradiciones, y ellos también lo tienen, ¿verdad? Pero regidos bajo rituales, bajo ceremonias, y a los cuales siempre han sido respetados. Acuérdense que los mexicanos son bien enraizados en sus culturas, ¿verdad? Entonces ellos siempre son bien, digamos, conocidos en ese aspecto, ¿verdad? De que son bien enraizados en sus culturas y le dan un buen auge a lo que son ellos en realidad. Entonces, debido a esto, entonces la civilización olmeca tuvo su gran auge, un gran crecimiento, ¿verdad? A través de estas grandes civilizaciones que pues ellos desarrollaron en este tipo de situación de la historia. Muy bien, entonces ahora lo que me queda es dejarles una pequeña tarea, y esta tarea consiste en que ustedes van a elaborar un resumen de la civilización olmeca. Y en esta civilización olmeca ustedes pues van a hacer, van a dar a entender, ¿verdad?, qué fue lo que ustedes les llamó la atención, qué fue lo que les gustó, y ustedes lo escriben mínimo en una hoja, ¿verdad?, para que ustedes puedan tener su propia idea y un concepto a lo que yo les puedo haber dicho por acá. Entonces, como siempre les
Mi recomendación, pueden utilizar algún tipo de libro para poderse apoyar y realizar su resumen. Entonces, con esto entonces damos por terminada esta clase. Les agradezco mucho y siempre nos continuamos viendo en otra clase más. Muchas gracias.